Chicas, ¿alguna puede activar el micrófono para ver si se está escuchando bien? Sí, profe, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, chicas, creo que no hay ningún varón todavía asistiendo, entonces, bueno. Bueno, bienvenidas a la segunda videotutoría del curso Mediación Pedagógica y Evaluación para el Aprendizaje. Sean cordialmente bienvenidos, ¿verdad? Y antes de comenzar, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y que posteriormente será subida a la plataforma del curso. De esta manera, los que no puedan acompañarnos en tiempo real podrán acceder al contenido en el momento que lo requieran, o si bien quieren volver a repasar algún concepto, alguna cosita, perfectamente lo pueden hacer. Ok. La tutoría les recuerdo que está partida en varias partes, ¿verdad? Está organizada en 3 momentos. En primer lugar, abordaremos los contenidos de la unidad 2, titulada Mediación Pedagógica para la Construcción del Conocimiento. En esta sección revisaremos los conceptos clave y analizaremos algunas estrategias que permiten al docente desempeñar un rol activo como mediador del aprendizaje. El segundo momento de esta tutoría abriremos un espacio de participación para ustedes, ¿verdad? Y será la oportunidad para compartir sus reflexiones, plantear alguna pregunta que tengan y dialogar en torno a los temas expuestos. La participación será fundamental para enriquecer el análisis y construir colectivamente el conocimiento. Finalmente, en la tercera parte de la sesión explicaré los detalles correspondientes a la tarea 2, incluyendo los criterios de evaluación, la fecha de entrega, y algunos consejos prácticos para su elaboración. Recuerden poner la asistencia a esta tutoría en el enlace que aparece en el chat. Ok. Con esto se estaría cerrando, ¿verdad? Después del análisis de la segunda tarea, se estaría cerrando lo que es la tutoría de hoy. Espero que les resulte provechosa y clara y que puedan aplicar lo trabajado en sus procesos de formación docente. Recuerden que la grabación estará disponible en la plataforma para su posterior consulta. Muy bien. Iniciemos entonces con la explicación de la unidad 2, titulada Mediación Pedagógica para la Construcción del Conocimiento. Esta unidad tiene como objetivo general, y voy a leérselo textualmente, establecer las características del proceso de mediación pedagógica como medio para la construcción del conocimiento por parte de la persona estudiante, asumiendo las características propias del escenario educativo en que se mide. Esto quiere decir que a lo largo de esta unidad vamos a analizar de qué manera el proceso de mediación pedagógica se convierte en un puente fundamental entre el contenido, el docente y la persona estudiante. No se trata solamente de transmitir información, sino de generar condiciones que favorezcan una comprensión activa, crítica y significativa del conocimiento. Además, se parte del conocimiento de que cada contexto educativo tiene sus propias particularidades. No es lo mismo, ¿verdad? Como ya sabemos, mediar en un entorno rural que en un entorno urbano, o en un grupo con amplia diversidad cultural que en uno más homogéneo. Por eso, en esta unidad también se nos invita a reflexionar sobre cómo adaptar nuestra práctica mediadora a los escenarios reales en los que nos estemos desempeñando. Durante la tutoría iremos desarrollando algunos conceptos clave que nos permitirán entender el papel del docente como mediador, así como herramientas y estrategias didácticas que podemos utilizar para fomentar la participación, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiantado. Ok, también analizaremos las diferentes dimensiones de las habilidades que intervienen en la mediación pedagógica.
tales como, en primer lugar, la manera de pensar, que está relacionada con el pensamiento crítico, con la creatividad, con la resolución de problemas. Luego, las formas de vivir en el mundo, que implican la toma de decisiones responsables, el compromiso ético y ciudadano. Las formas de relacionarse con otros que se vinculan al trabajo colaborativo, la comunicación asertiva y la empatía. Y finalmente, las herramientas para integrarse al mundo, es decir, las competencias digitales, ¿verdad?, que son tan importantes hoy en día, y las tecnologías necesarias para desenvolverse en la sociedad actual. Asimismo, reflexionaremos sobre los distintos espacios donde ocurre la mediación pedagógica, sean asincrónicos, como en esta tutoría, ¿verdad?, que es en tiempo real, o asincrónicos, donde el aprendizaje ocurre de forma autónoma, como a través de recursos, de actividades y de entornos digitales. Y para cerrar, abordaremos la evaluación del y para el aprendizaje como un componente inherente al proceso de mediación. Esto significa no solo evaluar los resultados, sino también utilizar la evaluación como una herramienta formativa que retroalimente el aprendizaje y oriente la enseñanza. Todos estos elementos conforman un marco integral que nos ayudará a fortalecer nuestra labor docente desde una perspectiva consciente, crítica y transformadora. Bien, chicos, como ya hemos venido conversando, el rol del docente y del estudiante está en constante evolución. Estos cambios nos plantean nuevos retos, ¿verdad? Y son uno de los más importantes, y uno de estos retos más importantes es cómo gestionamos espacios inclusivos dentro del aula. Vamos a profundizar en una herramienta clave para lograrlo, el diseño universal para el aprendizaje, o DUA, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando con su aplicación? Bueno, un proceso educativo de calidad que permita a cada estudiante aprender de manera significativa, desarrollando sus habilidades y destrezas al máximo. Cuando aplicamos el DUA, lo que estamos haciendo es garantizar que nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender. No se trata, chicos, de hacer adaptaciones aisladas, sino que planificar desde un inicio pensando en la diversidad de nuestros estudiantes. Según ALBA, el DUA es un enfoque basado en la investigación que nos ayuda a diseñar el currículum, es decir, los objetivos, los métodos, los materiales y la evaluación, de forma de que todos puedan aprender. Esto incluye orientaciones para que nosotros como docentes podamos planificar nuestras clases y evaluar de manera justa. Además, el DUA nos permite aprovechar los recursos que tenemos disponibles, adaptándolos al entorno en el que enseñamos. En resumen, ¿verdad?, de manera concreta, ¿qué es el DUA? El DUA es hacer que el aprendizaje sea accesible para todos, ajustando lo necesario según las necesidades de nuestros estudiantes. Y esto incluye también cómo los vamos a evaluar. Ok. A continuación vamos a ver un video que nos va a aclarar algunas dudas sobre lo que es el DUA, dándonos a conocer algunas características muy importantes de ese tema. Vamos a compartirlo acá. Que me active el micrófono cuando esté corriendo el video para que me diga si se está viendo correctamente. ¿Se está visualizando, chicos? Profe, ahí dice audiovisuales UNED. ¿Sí?
Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay 3 subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación a la información que aprendemos. Primero están las redes de conocimiento. Son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo? Ya en otras disciplinas se ha considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años 70 empieza a utilizarse el concepto de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados para ser utilizados por cualquier persona. En un edificio construido desde la perspectiva del diseño universal, se toma en cuenta la diversidad de las personas que van a utilizarlo. De esta manera se ahorran recursos, porque no se realizan agregados o modificaciones cuando la necesidad del usuario lo exige, sino que se piensa en múltiples opciones de acceso desde el diseño inicial. Las rampas o los mobiliarios ajustados son ejemplos de aplicación del diseño universal. Entonces, si cada persona accede de una manera diferente a un edificio, ¿por qué no pensar que esa diferencia se mantiene en cómo accedemos a la información en general? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST por sus siglas en inglés. En el CAST desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. El DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por 3 principios. El primero pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo, enfocado en cómo se aprende, y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco, porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita, y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente, porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Cada principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales. Podemos decir entonces que el DUA comparte muchos fundamentos con la educación inclusiva. El CENAREC la define como un proceso continuo que se ofrece a la totalidad de la población a partir de un currículo pertinente y flexible y que reconoce y valora la diversidad humana. Además, los principios que plantea el DUA pueden respaldarse también en muchas leyes y decretos, como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de hecho utiliza el término diseño universal y agrega que dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares cuando se necesiten. A estas 2 leyes se puede agregar la Agenda 2030, que aboga por garantizar un acceso equitativo al aprendizaje de calidad, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que enfatiza en el uso de variedad de modos, medios y formatos para la comunicación. Entonces, si el DUA es tan relevante, ¿por qué no empezar a implementarlo? En el 2017, el Consejo Universitario de la UNED remitió la propuesta de una política de implementación del DUA en la universidad. Esto significa que la aplicación de estos principios y pautas serán de acatamiento en la institución. La iniciativa va de la mano con el modelo pedagógico de la UNED,
que brinda servicios a estudiantes de todo el país con diversidad de intereses, capacidades, condiciones de vida y ritmos de aprendizaje, además de considerar mayor cantidad de opciones para la población estudiantil con alguna condición de discapacidad. El DUA, como enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, puede ayudar a diversificar estrategias y así fortalecer los procesos de mediación pedagógica en la UNED. Bueno. Ok, vamos a ver. Listo, chicos. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Vamos a comentar entonces algunos principios fundamentales del diseño universal para el aprendizaje. En primer lugar, es importante entender que el DUA debe ser completa y absolutamente individualizado. ¿Qué significa esto? Que su aplicación depende directamente de las características y necesidades específicas de cada estudiante. No hay una única forma de enseñar que funcione para todos, ¿verdad? Y el DUA nos invita justamente a reconocer esa diversidad desde el inicio. Otro principio clave es que el DUA promueve la inclusión dentro del aula. Esto quiere decir que al aplicar sus estrategias logramos que las poblaciones más vulnerables o aquellos estudiantes que suelen enfrentar barreras para aprender tengan mejores oportunidades de acceder al conocimiento. En otras palabras, el DUA ayuda a reducir esas desigualdades. Por supuesto, nos lleva a un currículo más flexible, ¿verdad? Ya no hablamos de un modelo rígido, sino que cada uno se adapta de distintas formas, sino que cada uno se adapta a las distintas formas de aprender que tienen nuestros estudiantes. Y finalmente, hay un principio que representa un verdadero reto, chicos, para nosotros como docentes, y es la planificación. El DUA exige que preparemos nuestras clases con mucho más detalle, anticipando las necesidades de nuestros estudiantes y diseñando estrategias que les permitan participar activamente en el proceso de aprendizaje. Es un desafío, sí, muy grande, pero también una oportunidad para mejorar la calidad educativa. Pasemos a la próxima. Ok. Ahora vamos a detenernos un momento para hablar sobre algunos mitos que suelen circular respecto al diseño universal para el aprendizaje. Es importante aclararlos para poder aplicar el DUA de forma consciente y efectiva. Uno de los mitos más comunes es pensar que el DUA ya viene listo, ¿verdad? Como si fuera una receta, que simplemente seguimos paso a paso. Y no, definitivamente no, no funciona así. El DUA no es un modelo cerrado, sino que su aplicación depende, en primer lugar, de las características que tengan nuestros estudiantes. Y en segundo lugar, de cómo el docente decide planificar y adaptar su enseñanza. Otro mito es creer que el DUA está relacionado con enseñar bien,
¿verdad? Y aunque enseñar bien es fundamental, el DUA no se trata exactamente de eso, sino que lo que busca es que el aprendizaje sea accesible para todos, sin importar las condiciones y el estilo de aprendizaje que tengan los chicos. También hay quienes piensan que el DUA solo se puede aplicar si tenemos tecnología, como computadoras o tablets, etc. Pero eso no es cierto. El DUA se puede implementar con los recursos que tengamos, ya sea en el aula, ya sea libros, imágenes, materiales impresos, incluso hasta actividades manuales. Y lo importante es usar nuestra creatividad para adaptar esos recursos que tengamos a las necesidades que tengamos en el aula. Finalmente, otro mito que vale la pena desmontar, ¿verdad? Desmentir también, es que el DUA solo sirve para ciertas materias. Nada más lejos de la realidad, chicos. El DUA se puede aplicar en todas las áreas del currículum, desde matemáticas hasta religión. De las artes plásticas hasta la materia de español. Lo que cambia es cómo lo vamos a adaptar según el contenido y principalmente a las características que tengan nuestros estudiantes. Pasamos acá. Ok. Ahora vamos a ver cómo podemos integrar el diseño universal para el aprendizaje en nuestra mediación pedagógica, es decir, en la forma en que guiamos y acompañamos el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Una de las estrategias más efectivas es partir de las experiencias de nuestros alumnos. Cuando damos una clase, si lo conectamos con su realidad, ¿verdad? O con lo que viven o conocen, logramos que el aprendizaje sea más significativo y accesible para ellos. También podemos planear actividades que los desafíen a resolver problemas, pero usando distintos roles. Por ejemplo, podemos convertir una situación en un juego de roles, ¿verdad? Donde cada uno de los estudiantes asuma una perspectiva diferente. Esto no solo estimula el pensamiento crítico, sino que permite que cada uno participe desde sus fortalezas. Otro aspecto clave es que nuestros recursos didácticos deben ser utilizables para todos. No se trata de tener materiales especiales para uno, sino de diseñar recursos que puedan ser aprovechados por todos los estudiantes, ¿verdad? Sin importar sus condiciones o estilos de aprendizaje. Y finalmente, el trabajo en equipo. Las prácticas colaborativas son fundamentales en el DUA porque promueven la interacción, promueven el respeto a la diversidad y el aprendizaje entre pares. Cuando los estudiantes tienen que relacionarse, negociar ideas y construir juntos el aprendizaje, se vuelve más inclusivo y enriquecedor. Vamos a pasar a la próxima. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar el contenido de nuestras clases aplicando los principios del diseño universal para el aprendizaje. Lo primero que debemos tener en cuenta es el lenguaje que usamos. Es fundamental que sea claro, que el idioma que usamos, que el léxico que usamos sea accesible y comprensible para todos. No podemos dar por sentado que nuestros estudiantes manejan el mismo nivel de vocabulario o comprensión todos, ¿verdad? Así que debemos asegurarnos de que nadie se queda por fuera de cómo explicamos. También es muy importante el uso de apoyos audiovisuales. Las imágenes, los esquemas, los mapas conceptuales, los mapas gráficos, todo esto ayuda a reforzar lo que estamos enseñando y permite que los estudiantes aprendan mejor, que permite que los estudiantes que aprenden mejor de forma visual, ¿verdad? Puedan seguir el contenido con mayor facilidad.
En la medida de lo posible, debemos incorporar recursos audiovisuales, chicos. Los videos, las animaciones, incluso los audios, pueden enriquecer la clase y ofrecer formas de acceder al conocimiento. Y si tenemos estudiantes con necesidades o dificultades auditivas o que hablan otro idioma, es clave que los videos que usemos tengan subtítulos. Esto no solo facilita la comprensión, sino que demuestra que estamos pensando en todos nuestros estudiantes. Por último, la tecnología puede ser una gran aliada. Las herramientas interactivas, las plataformas educativas, los juegos digitales, ¿verdad? Todo esto puede hacer que nuestras clases sean más dinámicas, sean más participativas y sean accesibles para todos. Lo importante es que la tecnología esté al servicio del aprendizaje y no al revés. Damos la otra filmina. ¿Qué habilidades debe tener un docente que son importantes en la mediación pedagógica? Bueno, primeramente hay un hecho básico y es que en la sociedad marca las pautas que debe seguir la educación. Entonces, en este sentido, tenemos que el rol del docente va a ir transformándose de acuerdo a las necesidades que tenga la población. Hemos visto que la educación tradicional poco a poco hoy ha sido modificada, es decir, la transmisión de la información mediante la memorización es cada vez menos importante y se le ha dado más importancia a la innovación y a la construcción de su propio conocimiento por parte del estudiante. Es aquí donde la mediación pedagógica ha tomado mucha importancia porque el docente debe contar con una serie de habilidades y conocimientos que le permitan desarrollar una mediación pedagógica integral, dinámica y que promueva las habilidades del estudiante. Entre las habilidades básicas que debe tener todo educador se encuentran tener una visión crítica y a su vez promover actividades en donde se desarrolle una visión crítica de sus estudiantes. También un segundo punto, y es que el docente debe estar en constante capacitación. Hace 20 años, por ejemplo, las universidades se daban cursos como educación permanente y educación comparada. Actualmente, todos los profesionales conocen la importancia de estar al día en sus conocimientos. Actualmente se le da mucha importancia al trabajo colaborativo que deben tener los docentes para lograr con su equipo interdisciplinario en la institución donde les toque elaborar mayor éxito en sus funciones. Es un tema de vital importancia y que todo docente sin excepción debe practicar. En la medida que seamos capaces de trabajar en equipo, se nos facilitará nuestro trabajo, ¿verdad? No debemos bajo ninguna circunstancia ser de esos que no hacen nada y esperan a que se les ponga la nota de los que sí trabajaron. Y hablando de este punto en especial, hoy debo decirles, ¿verdad?, que en este curso, asignatura, al estudiante que no trabaje en la tarea colaborativa se le pondrá 0, chicos. ¿Por qué? Porque no es justo, no es ético que una persona que no trabajó tenga la misma nota que tienen todos los demás, ganándose la nota sin ningún esfuerzo. Por ello, es indispensable que se ponga en la portada de la tarea, ¿verdad? No solo los nombres, que se ponga en la portada de la tarea solo los nombres de los chicos que sí trabajaron. Esto con respecto a la tarea colaborativa, que después la iremos desarrollando un poquito más. Ok. Vamos a pasar a la próxima filmina. Veamos ahora una pregunta clave. ¿Cuál es la relación entre la mediación pedagógica y las políticas educativas actuales? Bueno,
Es importante destacar que una de las metas centrales de la política educativa vigente es el desarrollo de habilidades para la vida, ¿verdad? Eso lo vimos en la primera tutoría. Esto no es solo un objetivo general, sino una estrategia concreta para mejorar la inclusividad y la accesibilidad en el sistema educativo. En este marco, el currículum que se propone, conocido como Educación para la Nueva Ciudadanía, está diseñado para formar personas capaces de desenvolverse en distintos contextos, ¿verdad? Capaz de resolver problemas y capaz de adaptarse a una variedad de situaciones. Este enfoque se organiza en 4 dimensiones integradas, ¿verdad? Que agrupan habilidades fundamentales para el desarrollo personal, social y profesional. ¿Qué implica esto para nuestra mediación pedagógica? Que debemos orientar nuestras prácticas hacia el desarrollo de esas habilidades, asegurándonos de que todos nuestros estudiantes tengan acceso real al aprendizaje. Aquí es donde el DUA se convierte en una herramienta clave, chicos, porque nos permite planificar y enseñar de forma en que cada estudiante pueda participar activamente sin quedar excluido por sus condiciones o estilos de aprendizaje. Como mencionamos en la diapositiva anterior, el diseño curricular de la educación para la nueva ciudadanía propone una serie de habilidades agrupadas en 4 dimensiones. Vamos a repasarlas brevemente. La primera dimensión se llama manera de pensar. Aquí se desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la capacidad de aprender a aprender, la resolución de problemas y la creatividad e innovación. Son habilidades que permiten a los estudiantes enfrentar desafíos de forma autónoma y flexible. La segunda dimensión es formas de vivir en el. ¿Qué incluye esta? Bueno, incluye habilidades relacionadas con la ciudadanía global y local, incluye la responsabilidad personal y social, ¿verdad? Los estilos de vida saludables, la preparación para la vida y la carrera. Es decir, busca formar personas conscientes de su entorno y que sean capaces de actuar con responsabilidad. La tercera dimensión se llama formas de relacionarse con otros. Y aquí se desarrollan habilidades de colaboración, de comunicación, ¿verdad? Que son tan esenciales para el trabajo en equipo y la convivencia y la construcción de relaciones respetuosas y efectivas. Finalmente, la cuarta dimensión es herramientas para integrarse al mundo. Esta incluye la apropiación de tecnologías digitales y el manejo de la información en Internet. Son habilidades que permiten a los estudiantes desenvolverse en entornos digitales de manera crítica y de manera segura. En nuestras unidades de planeamiento se nos pedirá marcar cuáles son esas habilidades que estamos desarrollando con cada contenido. No tenemos que inventarlas, chicos, ya vienen definidas en el currículum, esa es la ventaja, ¿verdad? Lo que sí debemos hacer es asegurarnos de que nuestras estrategias y actividades realmente contribuyan al desarrollo de esas habilidades. Ok, vamos a ver otro pequeño videíto de política curricular. Vamos a compartirlo. Alguien que active el micrófono para que me diga si se ve bien. Yo no veo nada. Soy profesor de Estudios Sociales y Ahora sí se ve. de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre el documento Política Curricular, Educar para la Nueva Ciudadanía. Para empezar, vamos a recordar un poquito de historia.
En 1994, el Consejo Superior de Educación de Costa Rica aprobó la política educativa hacia el siglo XXI. Este documento propone los principios de la educación costarricense, tiene una visión a largo plazo con ideales de excelencia académica y las demandas de la realidad educativa en ese momento. Sin embargo, con el paso de los años, la actualización, el Internet, los medios de comunicación y la tecnología, entre otras muchas cosas, nos damos cuenta que es necesario actualizar la política educativa. Es por eso que luego de un gran trabajo de análisis, investigación bibliográfica, comparación de modelos educativos de otros países, entrevistas, cuestionarios y otros, se logra llegar a un nuevo documento actualizado. Es en noviembre del año 2016 que se aprueba el documento conocido como Política Curricular, Educar para una Nueva Ciudadanía. Este documento es vital porque sustenta los programas y proyectos curriculares que se diseñan y se ejecutan desde el Ministerio de Educación Pública. Este documento tiene la premisa que la educación se basa en los derechos humanos y los deberes ciudadanos. Desde luego que la educación es un proceso integral que se va a desarrollar durante toda la vida. También hay que tomar en cuenta que todos los procesos educativos, así como la formación de las personas, deben ser basadas en el conocerse, respetarse, respetar a las demás personas y al medio ambiente. Todos los esfuerzos educativos deben llevar a que las personas estudiantes logren tener una participación ciudadana activa, comprometida con los logros y los cambios, buscando el pleno desarrollo, fortalecimiento y mantenimiento de la paz también. Esta idea es muy importante. La educación para la nueva ciudadanía tiene como prioridad la formación de personas críticas, creativas, que reconozcan y respeten las diferencias culturales, étnicas, de género, de orientación sexual y de religión. Se busca de esta manera educar en una ciudadanía cuyo fundamento principal son los valores éticos, el respeto y la responsabilidad con el medio ambiente. Orientaciones estratégicas. El documento establece algunas orientaciones estratégicas que se deben de mantener durante todo el proceso educativo. Entre ellas, todos los centros educativos deben de promover espacios de oportunidad en condiciones de equidad, pertenencia y calidad a todos los estudiantes. Se deben promover procesos de enseñanza a partir de la incorporación de tecnologías móviles. Los ambientes educativos deben ser seguros, tanto para docente como para estudiantes, y se debe prevenir la violencia y la discriminación. En todos los programas de estudio debe incorporarse la educación para el desarrollo sostenible. Se debe fortalecer la educación indígena, sin perjuicio de su cosmovisión o cosmogonía. Debe existir una evaluación de calidad que sustente la toma de decisiones. Por último, nos dice que los docentes deben estar en constante desarrollo profesional. Todo el proceso educativo debe estar bajo tres pilares fundamentales. Primero, la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Segundo, la ciudadanía planetaria con identidad nacional. Y tercero, la ciudadanía virtual con equidad social. El concepto de desarrollo sostenible será un deseo explícito por una nueva relación del ser humano con las demás personas, con las otras formas de vida y en general con el ambiente. Procura armonizar el desarrollo social, el desarrollo económico. Se reconoce que los recursos son finitos y que somos parte de un planeta único y que no podemos continuar degradándolo. La ciudadanía digital implica el desarrollo de un conjunto de prácticas que posibiliten la disminución de la brecha social y digital mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. La ciudadanía planetaria con identidad nacional. Esto nos hace reconocer que somos un pedacito de tierra en el planeta y que tenemos historia, tradiciones, costumbres, idiosincrasia particulares. Pero que también estamos en un planeta
que tiene una enorme cantidad de culturas, idiomas, tradiciones, formas de ver el mundo, las cuales hay que conocer, aprender y respetar. El documento nos habla de algunos retos que tenemos como país con respecto a la educación. Entre ellos, 1. La formación continua de las personas que integran cada comunidad educativa. La mediación pedagógica. Esta debe ser propicia para construir conocimientos. 3. El fomento de ambientes de aprendizajes diversos y enriquecidos. 4. La evaluación formativa y transformadora. Y al final, ¿cómo llevamos al aula todo esto que hemos comentado hasta ahora? El documento nos explica que se han establecido un diseño curricular a partir de las habilidades, entendiendo esto como la capacidad de solucionar problemas y realizar diversas tareas, dentro de la pluralidad de condiciones, ambientes y situaciones. Es muy importante comprender qué son las habilidades. Estas son las capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Estas se adquieren mediante el aprendizaje de las experiencias directas o a través del modelado o la imitación. La enseñanza por habilidades trasciende la simple transmisión de conocimiento, promueve la visión y la formación integral de las personas, así como el apropiarse del conocimiento sistematizado. Las habilidades se han enmarcado en 4 dimensiones: maneras de pensar, formas de vivir el mundo, formas de relacionarse con otros y herramientas para integrarse al mundo. Maneras de pensar. Se refiere al desarrollo cognitivo de cada persona, por lo que implica las habilidades relacionadas con la generación de conocimiento y la resolución de problemas, la creatividad y la innovación. Formas de vivir el mundo. Es la dimensión que conlleva el desarrollo sociocultural, las interrelaciones que tejen en la ciudadanía global con un arraigo pluricultural y la construcción de proyectos de vida. Formas de relacionarse con otros. Se relaciona con el desarrollo de puentes que se tienden mediante la comunicación y la colaboración. Herramientas para integrarse al mundo. Es la apropiación de las tecnologías digitales y otras formas de integración, así como la atención que debe prestarse al manejo de la información. En la siguiente imagen podemos visualizar las habilidades con las dimensiones. En la dimensión 1, maneras de pensar, encontramos las habilidades que deseamos desarrollar, como por ejemplo, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. En la dimensión 2, formas de vivir el mundo, encontramos otras habilidades: ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera. En la dimensión 3, formas de relacionarse con otros, podemos encontrar 2 habilidades por desarrollar: colaboración y comunicación. En la dimensión 4 se encuentran las herramientas para integrarse al mundo, entre ellas apropiación de tecnologías digitales y el manejo de la información. Probablemente usted se está preguntando si en una misma clase usted debe desarrollar todas las dimensiones y todas las habilidades. Bueno, pues esto no es así, que en cada clase se desarrollarán algunas de las habilidades. El objetivo es que entre todas las asignaturas, español, educación física, música, artes plásticas, estudios sociales, matemáticas, podamos desarrollar cada uno algunas habilidades y entonces el estudiante saldrá enriquecido con muchas habilidades. El documento hace una extensa explicación de la importancia de poder utilizar el diseño universal del aprendizaje, o sea, el DUA, dentro de las clases. El DUA tiene 3 principios, que son: proporcionar múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de implicación del aprendizaje.
Con la aplicación del DUA en nuestras clases nos aseguramos que el estudiante tiene múltiples formas de aprender, múltiples formas de expresar lo aprendido y múltiples formas de disfrutar el proceso educativo. Ahora, probablemente usted se pregunte cómo va a lograr desarrollar las habilidades en la clase. Bueno, el documento nos habla de que se han establecido una serie de indicadores los cuales nos ayudan a determinar cómo se va a desarrollar el proceso educativo. Estos indicadores ya están establecidos, organizados y explicados en el documento. En este video no nos da chance de explicar todos los indicadores, pero es fundamental que usted como educador los analice y los estudie. Un aspecto fundamental que el documento establece son los perfiles de salida del y la estudiante, así como los perfiles de salida de educación para personas adultas. Entonces, en resumen, el documento nos hace una serie de explicaciones fundamentales de los principios y teorías. Además, también nos establece claramente cuáles son las habilidades y dimensiones que debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar el proceso educativo. Pero también establecen los indicadores que serán los que nos van a ayudar a, por decirlo de alguna manera, aterrizar las habilidades en la clase, y también nos establecen los perfiles de salida. ¿Qué es lo que se espera al final del proceso educativo de cada estudiante en cada asignatura? Una de las ventajas que tenemos los educadores es que el Ministerio de Educación Pública hizo un esfuerzo monumental para poder ofrecernos plantillas de planeamiento didácticas ya hechas, donde establecen las habilidades, los indicadores de aprendizaje, los componentes del programa educativo, los indicadores de aprendizaje esperado, los niveles de aprendizaje, sea inicial, intermedio y avanzado. Lo que nosotros como docentes debemos hacer es comprender todo este proceso y plasmarlo en las estrategias de mediación. Desde luego que estas deben ser contextualizadas a la realidad educativa de cada persona, de cada institución educativa. Enseñar por habilidades es un gran reto que tenemos los educadores, pero este reto se va a convertir en un desafío que vamos a poder realizar, cumplir y al final estaremos sumamente satisfechos con este proceso. Esto es cambiar el paradigma. Nosotros aprendimos de una forma, pero nos están pidiendo que enseñemos de otra completamente nueva. Y es justo para estas nuevas generaciones, adaptadas a la nueva realidad, adaptada a las nuevas necesidades. Eso ha sido todo por ahora. Queda mucho que aprender, mucho que leer y mucho que estudiar y aún más, mucho que practicar. Desde la Dirección Regional de Cartago, agradecemos tu atención. Bueno, vamos a pasar a la consecución de la presentación. Vamos a ver. Ok. Bueno, chicos, quedamos en la 13. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Ahora hablemos un poquito de lo que es en sí el espacio de mediación pedagógica. Bueno, tenemos entonces que el espacio de nuestra aula, ¿verdad? Nuestro ambiente de trabajo es lo que nosotros vamos a desarrollar como mediación pedagógica. Y debe estar diseñado para promover el aprendizaje activo, es decir, que sea un aprendizaje significativo para el estudiante. Y para lograr eso, tiene que ser lo más participativo en todas las actividades que se puede hacer, que se pueden realizar. ¿Qué características tienen que tener estos espacios? Bueno,
Primeramente, deben estar completamente adaptados a las necesidades, que como sabemos es lo más importante según la política educativa que tenemos que seguir. El ambiente también debe estar adaptado a los intereses que tengan nuestros estudiantes. Si bien no vamos a poder satisfacer a todos, ¿verdad? Que tengamos la cortesía de satisfacer a la mayoría, por lo menos, ¿verdad? Sin que por esto el ambiente sea una camisa de fuerza. Recordemos que debemos ser 100% creativos a la hora de estar en el aula. ¿Qué materiales podemos usar? Bueno, los materiales con los que contemos. Si tenemos muchos, usaremos muchos. Si tenemos pocos, tenemos que hacer malabares y usar los pocos que tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que magnificar el uso que tengamos de nuestros recursos o insumos con los que contemos en el aula. Así como nosotros tenemos que fomentar en los estudiantes el trabajo en equipo, los docentes a su vez deben saber trabajar con su equipo interdisciplinario y junto con ellos buscar las mejores soluciones a los problemas que se enfrenten en la institución. Por último, recordemos que los espacios de mediación pedagógica deben desarrollar la capacidad de pensar sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo logramos esto? Pues simple y sencillamente realizando actividades en que los estudiantes tengan que solucionar problemas que ellos creen hay que darles unos retos, ¿verdad? Y estos retos saber enfrentarlos, ¿verdad? Estos retos tienen que ser positivamente resueltos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ponemos un reto, ¿verdad? Debemos tener cuidado de que de que los estudiantes logren resolverlo, porque si no, lo que vamos a conseguir es que el estudiante se frustre. Y eso no es lo que queremos. Entonces, lo ideal es proponer retos que puedan realizar los estudiantes de manera positiva. Recordemos un poquito lo que conversamos en la tutoría pasada, los retos que enfrentamos como docentes hoy en día. Uno de los principales desafíos es que toda actividad pedagógica que realicemos en el aula debe ser práctica y significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante debe encontrarle sentido, chicos. Debe ver su utilidad en la vida cotidiana. No podemos seguir poniendo actividades aisladas y desconectadas de su realidad. Deben ser actividades que estén basadas en sus intereses y sobre todo en las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Por ejemplo, si estamos en época mundial de fútbol, podemos aprovechar ese contexto para diseñar retos matemáticos relacionados con los puntajes, con las estadísticas, con las probabilidades, qué sé yo, ¿verdad? Lo que despierte su curiosidad. Aquí entra en juego nuestra creatividad como docentes. Debemos ser capaces de transformar cualquier contenido en algo que motive al estudiante a aprender. Otro aspecto fundamental es el espacio físico del aula. Esto influye directamente en el aprendizaje. Nuestras aulas deben de ser agradables, deben de estar organizadas, ¿verdad? Sin saturación de información, pero sí con materiales que estén relacionados con los contenidos que estamos trabajando. Incluso podemos ir cambiando estos materiales conforme avancemos con los temas para que el estudiante se mantenga atento y conectado a su entorno. Y algo muy importante, el ambiente debe ser respetuoso y positivo. No debemos incluir imágenes o dibujos que fomenten la violencia, como armas y agresiones, ¿verdad? El aula debe ser un espacio seguro que invite al aprendizaje y al respeto. Ok, veamos ahora esta interesante pregunta. ¿Qué tipo de ambientes podemos encontrar para la mediación pedagógica? Bueno, la respuesta es sencilla, tantos como el educador diseñe. Eso sí, siempre y cuando se adapte a las necesidades e intereses de los estudiantes. Lo importante es
crear entornos que sean ambientes estimulantes, ¿verdad? Que sean entornos motivadores, que promuevan un aprendizaje significativo. Podemos encontrar un ambiente de aprendizaje tradicional, ¿verdad? Este es el tipo de ambiente más común en nuestras instituciones educativas y se caracteriza por filas de pupitres, ¿verdad? O mesas dispuestas en el aula en forma de filas, en donde los estudiantes tienen un rol pasivo, recibiendo instrucciones y realizando las tareas de manera individual. O tenemos el ambiente de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? En este se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Los estudiantes trabajan juntos en proyectos, resolviendo problemas o actividades de investigación, compartiendo ideas, discutiendo y construyendo el conocimiento de manera conjunta. Sin embargo, este tipo de ambiente tiene un problema. Y es que la clase nunca va a estar en silencio, chicos. Entonces debemos fomentar el respeto mutuo y la opinión de los demás y que el volumen que los estudiantes utilicen no sea muy alto para que la clase no se convierta en un mercado municipal, ¿verdad? Ok. Otro ambiente que podemos encontrar, es el del aprendizaje activo. ¿Y cuál es este? Bueno, sencillamente el que se centra en la participación activa de los estudiantes. Aquí se van a utilizar métodos y técnicas que promuevan la experimentación, la manipulación de materiales, la resolución de situaciones reales y el aprendizaje práctico. Pueden realizarse actividades grupales o individuales, ¿verdad? En este tipo de ambiente pueden ser ambas. Podemos encontrar también ambientes de aprendizaje libre. En este tipo de ambientes aprovechamos los espacios exteriores, ¿verdad? Como patios, jardines, y podemos encontrar aquí las excursiones al campo. Para llevar a cabo diferentes actividades se busca conectar a los estudiantes con la naturaleza y explorar de forma práctica el entorno que les rodea. En este tipo de ambiente es necesaria la buena comunicación con los padres de familia. Recordemos que para sacar a los estudiantes del aula existe todo un protocolo de permisos, de autorizaciones que el padre de familia debe firmar, así como también los seguros de accidentes para los estudiantes, que Dios mediante no se deberían de ocupar, ¿verdad? Pero siempre debemos estar protegidos con un buen seguro en la vida para evitar accidentes. Tenemos también el aprendizaje personalizado, en el que se trata de adaptar las necesidades individuales de cada estudiante. Aquí se consideran actividades para los diversos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Ya sea visual, kinestésico o auditivo. También se consideran los intereses y las habilidades de cada estudiante. Con estas se van a realizar actividades que interesen a los niños. Este tipo de ambiente personalizado es imposible de aplicar en grupos numerosos, ¿verdad? Pero es especialmente válido e importante para grupos pequeñitos. También tenemos el ambiente basado en la tecnología. Con el avance de la tecnología se han desarrollado ambientes de aprendizaje que hacen uso de herramientas digitales y recursos en línea, como simulaciones interactivas, videos educativos y muchos otros más. Por último, pero no menos importante, tenemos los espacios de mediación sincrónico y asincrónico, que se desarrollaron muchísimo durante la pandemia, ¿verdad? Estos ambientes tienen como meta llegar a atender toda la población estudiantil, dando continuidad al servicio educativo. Los espacios sincrónicos consisten en la interacción en tiempo real con los estudiantes por medio de diversas tecnologías como clases o juegos, ¿verdad? Qué sé yo. A través de una computadora o de un celular. Y los espacios asincrónicos, ¿verdad? Constituyen una comunicación que no es simultánea en el tiempo
Y un ejemplo es el correo electrónico, ¿verdad? El estudiante lo ve cuando lo puede ver, qué sé yo, como la grabación de esta tutoría. Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas, pero sí constituyen un insumo muy, muy importante para lograr un espacio de mediación pedagógica más flexible. Bueno, vamos ahorita a activar el micrófono y vamos a opinar para no hacerlo tan cansado, ¿verdad? Que solo hablamos, solo yo hablo, para escuchar los comentarios ustedes en este sentido. Entonces vamos a participar, ¿verdad? Cada uno de los que está. La vez pasada había un asistente, no sé si estará el asistente en esta tutoría de hoy. Hola, profe, aquí estoy. A ver, ok, entonces, bueno, vamos a ir, todos van a participar, chicos, porque somos poquitos, ¿verdad? Vamos a participar y vamos a decir qué ventajas le ponemos o limitaciones a esto del aprendizaje sincrónico y asincrónico. Podemos, si tenemos alguna experiencia de la pandemia, podemos utilizar para comentarla, ¿verdad? Qué sé yo. Bueno, escuchamos. Tal vez Sandrita era, ¿verdad? La asistente. Upe. Sí, profe, es que a veces se me entraba ahí. Ok. Profe, vea, yo entré un poquito tarde porque estaba evacuando dudas también de otra tareita, pero traté de entrar a las dos, entonces, un ratito aquí, otro ratito en el cuarto, ¿verdad? Escuchando la otra. Lo que, ¿verdad? Lo que he podido escuchar ya atentamente, eh, el aprendizaje para mí es sincrónico, ¿verdad? Y es que, ¿verdad? Nos permite esa interacción y el diálogo en tiempo real y para mí es, ¿verdad? Es muy bonito con los estudiantes y donde se debaten los temas y se da una participación más activa. Y del asincrónico ya permite que el material se pueda acceder en un momento, en un lugar, digamos, como lo comentaba usted ahorita de esto, de los correos y para mí, pues las plataformas, ¿verdad? No sé si ando muy mal. Este, ¿Y qué más puedo decir? Favorece, los dos favorecen el aprendizaje, pero no hay como estar ahí, ¿verdad? Presencialmente, siento yo. Sí, ¿verdad? Para mí, la presencialidad es importante, es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de menores de edad es muy importante el tú a tú, que sientan el calorcito del maestro, como quien dice. Yo no sé si a ustedes, bueno, sí eran muy jovencitas, ¿verdad? La mayoría. Sí me gustaría escuchar las experiencias de ustedes como estudiantes que pertenecieron a la época de colegio, me imagino yo, de la pandemia. Hola, ¿Alguna que profe. quiera? ¿Sí? Buenos días, profe y compañeras. Bueno, yo no puedo hablar digamos, del colegio, sino como de universidad, estudiante universitaria. Para mí, digamos, un aprendizaje sincrónico, diría yo, porque ingresé en el 2016, entonces había que ir a tutorías presenciales y era bonito, pero digamos, entre las ventajas era que uno podía interactuar con el profesor cara a cara, ¿verdad? Y preguntarle un montón de cosas este, de frente. Entre las limitaciones, pues la económica, porque donde uno vive, ir a la universidad era súper complicado.
y hace 2, 3 años ingresé nuevamente a la universidad porque la había abandonado por situaciones y volví a este mundo que es como, digo, asincrónico, ¿verdad? Y yo me quedé así como, qué miedo, y ahora cómo se trabaja aquí, y cómo se hace esto, y cómo se hace lo otro. Y me he adaptado muy bien, la verdad, porque le facilita las ventajas, diría yo que se nos facilitan muchas cosas, pero obviamente tiene sus limitaciones, porque yo cuando empecé tenía un poquito de internet que iba, digamos, en la ciudad. Y luego me mudé para otro lado que cómo costaba, conectarme a las tutorías, o sea, todas las cosas como el aprendizaje sincrónico o asincrónico tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero igual como dice la compañera, ambos favorecen al aprendizaje, ¿verdad? Para mí esto de la virtualidad, nos facilita el trabajar a nuestro propio ritmo. Algunas personas que trabajan llegan se acomodan con sus horarios y si hubiese sido, digamos, alguien que esté trabajando en el aprendizaje sincrónico, no se nos podría facilitar porque hay personas que están trabajando y no podrían llegar o no podrían ver la tutoría después tampoco porque sería presencial, ¿verdad? Entonces, todo tiene su pro y su contra, diría yo como estudiante universitario, porque en el colegio, pues, yo salí hace ratillo y yo no viví esa experiencia. La vi con mis hermanos que están en el colegio, ¿verdad? Y y sí ha sido difícil por el tema de que hayan clases y no había señal. Entonces, bueno, eso fue una problemática de por sí que también se evidenció mucho en la pandemia, ¿verdad? Las limitaciones de los recursos tecnológicos. Eso sería todo, profe. Ok, perfecto. Hay una persona con la manita levantada, Nancy. Sí, profe. Nancy. Bueno, en mi caso, yo me gradué en 2020, entonces fue la pandemia. O sea, Claro, ajá, justo. sí, ese año yo estaba en sexto, entonces fue muy difícil porque, bueno, yo nunca había estado en clases virtuales ni nada de eso. Y también fue como un reto para los profesores porque nadie conocía las herramientas, yo tampoco, yo nunca había visto como la plataforma de Teams. Y fue muy difícil porque los profesores no hacían ni tutorías ni nada, simplemente mandaban como trabajos y uno los enviaba y listo. Y digamos, de pasar todo el día, digamos, en el colegio a llegar así ese año y no recibir tan siquiera apoyo de los profesores, fue muy difícil porque ya estábamos en sexto, yo tenía que hacer las prácticas, fue demasiado difícil. Entonces, creo que ahora ya se ha mejorado mucho en ese aspecto. Digamos, como ahorita en la UNED, yo veo totalmente diferente la virtualidad porque cuando yo estuve en el colegio, tan siquiera sabían cómo usar, digamos, esta plataforma o diferentes plataformas. Entonces sí ha cambiado muchísimo, pero en ese momento de la pandemia, la verdad sí fue una situación muy difícil porque sinceramente yo no aprendí nada, porque nada más era enviar trabajos y tan siquiera tenía una explicación. Y en mi caso, a mí me sirve que, digamos, que el profesor me explique o interactuar con el profesor para yo poder, digamos, aprender. Entonces, en ese momento sí fue muy difícil, aparte de que estaba, digamos, la pandemia, toda la situación y demás. Pero sí, yo viví esa experiencia. Justamente ese año yo me graduaba y fue cuando vino la pandemia. Sí, le tocó la parte peor, ¿verdad? Yo siento que para Sí. los profesores fue un reto total porque fue como antes aprendían los chiquillos a nadar. ¿Cómo era que aprendían? El papá llegaba y lo empujaba en la poza del río y sálvese como pueda. Esa era la forma. Algo así fue, ¿verdad? La virtualidad en el 2020. Ese año nos cambió a todos, porque fue un reto total y absoluto. Comenzar a manejar la computadora como no la habíamos usado nunca, o sea, para interactuar con estudiantes, eso nunca se había visto, ¿verdad? Y el acceso a la tecnología era muy difícil porque los profesores tuvieron que comenzar a manipular la computadora para meterse a manejar un programa, ¿verdad? Una plataforma que no conocíamos. Y a los padres de familia yo siento que también, ¿verdad? Fue un reto para los padres de familia incluso más grande que para los mismos estudiantes, ¿verdad? ¿Alguna otra que quiera? Recuerden que todas tienen que participar, aunque sea un poquito.
Vamos Profe, a ver, dime. yo otra vez. En eso, ¿cómo coincido cuando usted habla sobre los padres de familia? Porque yo tal vez no estoy como mis compañeras, ¿verdad? Tan joven, yo entré a la universidad ya con mis años. Me tocó vivir la época de esta de la pandemia con mi hijo. Igual, bueno, para mí eso fue un reto grandísimo porque que cómo, que el audio, que dónde, que para hablar, que para ver, y yo decía, santo Dios, ¿qué es esto? Y aquel montón de guías y de documentos que tenía uno que explicárselo, ¿verdad? Y uno no tenía mucho conocimiento. Y en el aspecto personal, que ahora, ¿verdad? Que yo ingresé a la UNED, para mí, yo decía, ¿cómo yo voy a estudiar virtual? Si yo soy de que tengo que tener al profesor ahí y si no entiendo, que me explique con muñequitos, con dibujitos y con todo. Y pues la UNED me sacó también de esa zona de confort porque yo ahora manejo la computadora relativamente, ¿verdad? Bien, esas actividades que los ponen a hacer a uno que videos, que blogs, que Wikipedias y todas esas cosas. Y yo, santo Dios, yo nunca había hecho eso. Y lograr hacer ese montón de cosas, pues es una satisfacción enorme que me da y saber que he aprendido y que personas, compañeros igual de la universidad más joven, me han pedido ayuda. Una vez escuché un comentario por ahí en una casa de una estudiante que también es de la UNED y me dolió mucho porque, ¿verdad? Siendo la UNED, se expresara así y dijo que ella no le gustaban los trabajos grupales, menos con señoras, porque eran unas brutas. Así lo dijo, profe. Y yo que no suelo quedarme callada, le dije, usted no ha topado con una señora como yo porque va a chocar con pared. Le digo, yo no soy esa señora de que hay que mis compañeros hagan el resto, yo busco cómo hacerlo y la UNED me ha hecho a mí así. Eso sería, pero Bueno, la felicito porque no se quedó callada. Vamos a ver, ¿quién más está levantando la mano? mi Carol. Hola, profe. En mi caso, en pandemia yo tenía dos hijos en la escuela, ellos son gemelos, ¿verdad? Le tocó ser Entonces, madre de familia. en ese tiempo yo no conocía nada de estas plataformas, yo no sabía, o sea, nada, pero yo vivo en una zona demasiado rural, en la escuela en ese momento era unidocente, entonces como no había internet ni tampoco tantos recursos tecnológicos, lo que hacían era que nos mandaban folder tras folder con documentos, con tareas que hay que leer, que hay que explicarle a los chiquitos. Yo en ese momento dije, aquí mi única opción es comprar una pizarra con pilots y empezar a explicarles como si yo fuese maestra. O sea, en ese momento yo no tenía conocimiento de nada, ¿verdad? Porque yo hace como 2 años fue que empecé a estudiar. Y ahí como se pudo, bueno, se fue sacando la situación, pero fue demasiado ver cómo otros niños tenían todos sus recursos, ¿verdad? Que su educación era como más de calidad en base a la educación que se estaba dando en ese momento en esta zona rural, ¿verdad? Porque era más que todo mantenerlos en una mesa pintando, que haciendo cosas en fotocopias, mientras otros sí tenían las clases activas, porque al menos en ese momento cuando el maestro está explicando por medio de Teams o de Zoom, el niño puede aclarar dudas, el profesor puede mostrarse digamos, como más flexible a la hora de dar su clase y todo, entonces el niño comprende más a dar una mamá clases que no tiene conocimiento alguno de materia, de nada, yo ni siquiera me acordaba cómo era dividir. Tuve que buscar un montón de cosas para poder enseñarle a ellos cómo se dividía y fue algo o sea, muy costoso en ese momento. Eso sería, profe. Sí, excelente, excelente comentarios. Vamos a ver, ¿quién es que está levantando? Hay otra que está levantando la mano, pero no logro ver Isabel, el pero nombre. ¿Cómo? ya bajó la manita. En la que habló ahorita fue Carol, ya, Rosabel. Rosabel. Ok, adelante, Rosabel. Hola, buenos días. Buenas tardes, ya Para casi. mí, sí, para mí el aprendizaje asincrónico, bueno, no lo quiero aterrizar en la pandemia, sino actualmente.
A mí como estudiante me ha ayudado mucho porque la sede donde yo estudio me queda como a 115 kilómetros. Entonces, para mí ir hasta la Universidad Neily me quedaría bastante complicado y bastante difícil. Entonces, este medio me ha ¿Dónde ayudado vive usted? mucho. Me ha ayudado mucho este medio para poder seguir estudiando. Rosabel, ¿dónde ves que vive usted? Puerto Jiménez. Ah, sí, sí. Es larguísimo. Sí. Entonces, es una ventaja para mí poder accesar al estudio virtualmente. Eso sería. Ok, excelente comentario. Excelente comentario. A ver, ¿algún otro? Hola, profe, yo. Yo salí del colegio en 2015, ingresé a la UNED en 2021 y eso de tutorías y todo eso, yo no salía, no, o sea, no sabía nada y perdí, perdí las materias. Yo no sabía nada, ni, si acaso, cómo aprender y apagar la computadora hasta ahí. Que justificado, que interlineado, no sabía nada, pero absolutamente nada. Qué triste, porque no estaba acostumbrado, ¿verdad? De ahí con los profesores en el colegio, pero fue algo tan difícil que ya yo cuando veo chiquillos nuevos, una materia, ellos querían una parejita, por cierto, que si hacíamos el siguiente trabajo juntos, y me comenzaban a explicar y a preguntar y yo les explicaba todo lo que podía. De hecho, hay otra muchacha que llevamos una materia y ella la perdió y yo le dije, ve algo, y yo hubiera preguntado, con mucho gusto le ayudo, pero ha sido tan difícil, pero ahora ya hay todo lo que sé, en lo que yo pueda les ayudo a los que yo veo que sí le ponen, ¿verdad? Pero igual en pandemia mi sobrino, ya solo tengo un sobrino, y ya todo era fichas y mucha gente miraba que ya todos lo buscaban en internet porque cómo iban a sacar las dudas, ¿verdad? Fue tan complicado. Eso sería. Y la felicito porque volvió a ponerse de pie y volvió a comenzar, como las machas, decían las abuelitas, ¿verdad? Ok. ¿Algún otro que quiera comentar una experiencia que haya tenido en la pandemia? Vamos a ver, no, ningún otro. Bueno, seguimos entonces, chicos. Vamos a pasar, ok. Bueno, vamos ahora con una pregunta medular en esta segunda tutoría y es ¿cuándo aplicamos la evaluación durante el proceso de mediación de mediación pedagógica? Y la respuesta es súper sencilla. ¿Cuándo se aplica? Durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la evaluación no es algo que ocurre solo al final con una nota o un examen, no. Es un proceso constante y ese proceso nos va a permitir observar y acompañar y ajustar nuestra enseñanza a la realidad de nuestros estudiantes. Aquí es donde la evaluación formativa cobra protagonismo y la evaluación cuantitativa pierde peso. La evaluación formativa se da a lo largo de todo el proceso educativo, mientras realizamos actividades con nuestros estudiantes. Entonces debemos estar atentos a ver qué logran hacer, qué se les dificulta, cómo participan, qué estrategias están usando, qué estrategia pueden usar, ¿verdad? Y todo esto nos da una idea clara de lo que el estudiante sabe, lo que está aprendiendo y lo que necesita reforzar. Recapitulando, evaluamos durante todo el proceso de mediación pedagógica, no solo al final. Y lo hacemos observando, escuchando, dialogando y ajustando nuestras estrategias para que el aprendizaje sea realmente significativo. Ok. Como este es un curso de evaluación, no podemos dejar de hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación de los aprendizajes? Para responderla, primero debemos entender que la evaluación del aprendizaje es un proceso continuo, no se limita a un examen final, sino que implica
recopilar información durante todo el proceso, todo el tiempo que compartimos con nuestros estudiantes en la clase. ¿Y de dónde obtenemos esa información? De lo que observamos de los estudiantes y lo que hacen en la clase, ¿verdad? Cómo participan, cómo resuelven actividades, cómo se comunican, cómo aplican lo aprendido. Y todo esto nos da pistas sobre su proceso. Veamos algunos de los propósitos fundamentales de la evaluación. Número 1, medir el progreso, ¿verdad? Saber qué conocimientos, habilidades y competencias están adquiriendo nuestros estudiantes. 2, identificar las fortalezas y las áreas de mejora, ¿verdad? Esto nos permite conocer en qué aspecto nuestros estudiantes se destacan y en cuáles otros aspectos necesitan apoyo. 3, retroalimentar el proceso educativo, ¿verdad? Con la información que obtenemos podemos ajustar nuestras estrategias, reforzar los contenidos, ¿verdad? Que se vayan quedando por ahí rezagaditos y tomar decisiones pedagógicas más acertadas. 4, tomar decisiones sobre calificaciones y promoción. Esto va a ser al final del curso. Esta evaluación nos ayuda a decidir si el estudiante ha alcanzado los objetivos y puede avanzar o, en el peor de los casos, repetir el año. Y número 5, intervenir pedagógicamente, ¿verdad? Saber cómo y cuándo brindar apoyos específicos a cada estudiante y en qué contenido. No olvidemos que también evaluamos los programas educativos, ¿verdad? No solo las clases y las estrategias de enseñanza que estamos aplicando. La evaluación no es solo para el estudiante, también evaluamos nuestra práctica docente y también en cierta medida el sistema educativo en general. Ok. Dentro del proceso de evaluación vamos a encontrar diferentes enfoques que nos permiten valorar el aprendizaje de nuestros estudiantes desde distintas perspectivas. Vamos a repasarlas brevemente. El primero es la evaluación formativa. ¿Qué entendemos por este enfoque? Es aquella evaluación que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y su objetivo principal es proporcionar retroalimentación continua, ayudando a mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes. Esta evaluación incluye observaciones del docente, comentarios personalizados, autoevaluaciones y también evaluación entre pares. Es una herramienta poderosa para acompañar el aprendizaje día a día. Luego tenemos la evaluación sumativa o cuantitativa, que se aplica hasta el final de un periodo o de una unidad, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es resumir los resultados obtenidos y asignar una calificación. Este tipo de evaluación puede incluir exámenes escritos, puede incluir tareas, proyectos, presentaciones, etcétera, ¿verdad? Aunque es necesario, no debe ser la única forma de valorar el aprendizaje. También encontramos la evaluación auténtica, que se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos en contextos reales. Es decir, busca que el estudiante demuestre lo que sabe haciendo algo significativo. Aquí podemos encontrar proyectos, estudios de caso, ¿verdad? Simulaciones, portafolios, etcétera. Este enfoque conecta directamente con la vida cotidiana y profesional del estudiante y como podrán ver es usado bastante a nivel universitario. Por último tenemos la evaluación basada en competencias. En este enfoque el docente debe identificar claramente cuál es la competencia específica que se quiere desarrollar. Para evaluar se pueden utilizar rúbricas, ¿verdad? Que describan los diferentes niveles de desempeño. Y este tipo de evaluación permite valorar no solo lo que el estudiante sabe, sino cómo lo aplica en situaciones concretas. Ok, vamos a ver un pequeño videíto de
lo que es en sí la evaluación auténtica. Vamos a compartir. Alguien que me diga si se está observando. Sí, Sí se ve, profe. En un sentido amplio, la evaluación consiste en un proceso de delinear, obtener, procesar y proveer información válida, confiable y oportuna sobre el mérito y valía del aprendizaje de un estudiante con el fin de emitir un juicio de valor que permita tornar diversos tipos de decisiones. Ahumada 2003. Lamentablemente, la evaluación ha perdido su norte. Pareciera que a los sistemas de educación formal les interesa más recoger información sobre ciertos tipos de conocimientos, procurando ignorar a otros tipos de contenidos y no reflexionando en el cómo confluyen necesariamente en la significación del aprendizaje. De igual forma, podríamos agregar que la utilización de instrumentos evaluativos uniformes no permite captar los grados de significación que los y las estudiantes brindan a los aprendizajes, impidiendo utilizar una diversidad de situaciones de evaluación que ayuden a conocer los diversos niveles de logro y el grado de dominio de los contenidos. Se dice que la evaluación presenta ciertas patologías que se ven evidenciadas cuando solo se evalúa al estudiante, los resultados, no los procesos, los conocimientos declarativos y descontextualizados, lo observable y cuantificable, la vertiente negativa, los errores y deficiencias. Se evalúa conocimiento inerte, poco significativo, sin considerar las competencias laborales, creatividad e innovación, estrategias cooperativas, aprendizaje in situ, habilidades del pensamiento, solución de problemas, valores, dominio de las tecnologías, ética profesional, composición escrita, entre otras. La evaluación auténtica abre nuevas perspectivas a una de las tareas docentes más complejas y difíciles de desarrollar, como es el caso de la evaluación de los aprendizajes de los y las estudiantes. La evaluación auténtica como enfoque es muy cercano a lo que hoy se conoce como evaluación para el aprendizaje. En este proceso se usa el conocimiento previo y la nueva información para crear una síntesis con sentido y está mediado por experiencias complejas que involucran procesos emocionales, motivacionales, cognitivos y sociales. Los docentes focalizan la enseñanza dentro de marcos de referencia amplios, plantean problemas significativos, estimulan a indagar y descubrir, estructuran actividades de aprendizaje en torno a conceptos basales, valoran los puntos de vista y los conocimientos de los y las estudiantes y comparten con ellos los procesos evaluativos. La evaluación auténtica contribuye a aumentar la probabilidad de que los y las estudiantes aprendan, pues la evaluación se considera como un aspecto inseparable de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe considerarse un proceso separado de las actividades diarias de enseñanza o como un conjunto de pruebas al término de la unidad. Ella debe ser vista como una parte natural de la enseñanza y el aprendizaje. Se dice que constituyen un proceso colaborativo multidireccional, en el cual los y las estudiantes se autoevalúan, son evaluados por sus pares y él o la docente, y éste a la vez aprende de y con sus estudiantes. Es decir, los y las estudiantes participan en ella y se responsabilizan de sus resultados. La evaluación auténtica favorece la autonomía en el aprendizaje y la metacognición. En otras palabras, cuando la evaluación constituye un proceso compartido entre él o la docente y los y las estudiantes, ya que se apoya a los y las estudiantes a mejorar la efectividad de sus aprendizajes, a participar en la toma de decisiones, a entender sus propias competencias y necesidades, a responsabilizarse de su aprendizaje y a dominar ciertas estrategias metacognitivas que le permitan tomar conciencia sobre qué, cómo y para qué se está aprendiendo. La evaluación auténtica valora el error, lo considera altamente beneficioso, ya que su análisis pone en juego una serie de habilidades dentro del proceso de aprendizaje. En resumen, la evaluación auténtica posee un carácter formativo continuo, ya que la formación se realiza de manera permanente para asegurar el trabajo en situaciones reales donde los procesos de transferencia y mejora puedan ser evidentes. Retroalimentación sobre el desempeño, ya que la retroalimentación no solo debe guiar las mejoras académicas, sino en todo el proceso de desempeño que evidenció él o la estudiante en la actividad auténtica. Discutida con docentes o profesionales que participaron en la actividad real, abre oportunidades a desarrollar planes de mejora para los y las estudiantes.
La colaboración entre estudiantes permite por un lado transferir y dar respuesta a una situación problemática con diferentes puntos de vista. Por otro lado, permite transferir conocimientos desde diferentes perspectivas e inclusive disciplinas que permitan realizar procesos de solución más completos. Tiene el mismo sentido que un reto, ya que las actividades para el aprendizaje tienen mayor significado para él o la estudiante al estar inmersos en una problemática real y directamente relacionada con el avance del programa y las metas de formación planificadas. El evaluador y el evaluado perciben los resultados de manera precisa, ya sea a través de un desempeño o un producto. Esto hace que los resultados sean tangibles. El proceso se debe abordar con suficiente consistencia entre lo aprendido en una o varias disciplinas y la situación real donde se observará el desempeño para que puedan hacerse evidente la transferencia o aplicación de una serie de conocimientos. Los procesos de automonitoreo y autoevaluación se deben asegurar para propiciar el reconocimiento de fortalezas y áreas de oportunidad. Esperamos que este material haya sido de utilidad. Si tiene dudas o consultas, no duden en escribirnos. Ok, vamos a ir de nuevo a la presentación. Esperamos un momentito que cargue la presentación. Listo. Y vamos. Ok. Está. Ok. Vamos a ver el último de los videitos, ¿verdad? Que es un pequeño video, no sin antes dar el concepto de lo que es en sí una competencia. Tenemos que competencia viene a ser la capacidad que tiene una persona resolviendo algún problema, en donde tenga que aplicar algún conocimiento que ya haya adquirido anteriormente, ¿verdad? Mediante un proceso de aprendizaje. Una vez resuelto ya el concepto de competencia, vamos a ver el siguiente y el último videíto. ¿Qué es evaluar? El término evaluar significa estimar, apreciar y calcular el valor de algo. Este concepto ofrece un valor diferenciador que lleva a plantear qué es valorar las aptitudes, las habilidades y los conocimientos del estudiante. Este es un proceso dinámico que aprecia el conocimiento y las competencias a partir de los objetivos planteados y los resultados esperados. César Cole plantea que la evaluación es integral en cuanto a conocimientos, procedimientos y actitudes, y que ésta recolecta información sobre el desempeño de la persona. Por tanto, la evaluación del aprendizaje se convierte en un instrumento de aseguramiento de la calidad que permite apreciar la habilidad, el conocimiento y la actitud del estudiante frente al desarrollo de sus competencias. Es así como el valor del aprendizaje adquiere un significado vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la evaluación hace referencia a la información que tiene resultado en ese quehacer del conocimiento hecho acción. Por esta razón ingresa el concepto de competencia. La evaluación de competencias constituye en la actualidad un reto frente a los propósitos de la formación. Este proceso conlleva a la actuación integral entre aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la evaluación de la competencia desarrollada. ¿Y qué es una competencia? Se define como la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas, aplicando diferentes saberes. Por ejemplo, el saber conocer, el saber ser y el saber hacer en un contexto. ¿Y qué es la evaluación de competencias? Es el reconocimiento del desempeño del estudiante, fundamentada en la actuación integral de la persona ante situaciones y problemas del contexto. Hay varios aspectos que le dan significado a la evaluación de competencias. Cuando el estudiante se enfrenta a diversas situaciones problemáticas, y es allí donde se recopilan evidencias, a partir de criterios señalados, para que se pueda llegar a retroalimentar en procesos continuos de mejoramiento. La evaluación de competencias tiene carácter formativo.
el cual busca potencializar los saberes y talentos de los estudiantes en cuanto al desempeño. Por ejemplo, en la elaboración de un mapa, en la construcción de un ensayo o en la participación activa de eventos como salidas de campo. Esta consiste en la observación sistemática del proceso de aprendizaje. Y la evaluación de carácter sumativo tiene relación con los resultados del desarrollo de competencias. Por ejemplo, en la aplicación de una prueba escrita o una entrevista evaluativa, donde se pueden observar niveles de desempeño. La evaluación sumativa consiste en medir y analizar los resultados del aprendizaje para identificar el desempeño logrado. ¿Para qué evaluar? La evaluación por competencias fortalece el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. ¿Cómo voy a evaluar? Es necesario diseñar instrumentos precisos de evaluación de competencias, basados en los niveles de desempeño y los problemas del contexto. En el diseño de instrumentos es clave considerar tipos de evidencias, objetivas, medibles, observables, que hacen que los instrumentos a aplicar sean válidos y confiables. Las rúbricas definen los criterios con los cuales se evalúa a una persona competente. Estas son matrices de verificación, como la evaluación auténtica, la cual busca evaluar conocimientos, procedimientos y actitudes en situaciones reales. Ok, bueno, ya vimos el último de los videitos. Vamos a volver a la presentación. Y vamos a volver a la... Ok, listo. Ok. En esta parte de esta tutoría veremos la diferencia entre la evaluación del y la evaluación para el aprendizaje. Ok, debemos comenzar diciendo que ambos son complementarios entre sí y que son inherentes a la mediación pedagógica que realizamos como profesores en nuestra aula, ¿verdad? También debemos decir que ambas recolectan información a través de diferentes instrumentos desarrollados por los profesores también. La evaluación del aprendizaje determina qué tanto se ha asimilado o han asimilado los estudiantes el aprendizaje, pero mediante una calificación. Es más numérica la cosa, ¿verdad? Mientras tanto que para la evaluación para el aprendizaje viene a ser una continua, ¿verdad? Y se va registrando el aprendizaje a través de todo momento. Es decir, registra constantemente el desempeño del estudiante, pero no se queda allí, sino que también analiza ese desempeño y en caso de ser necesario, redirecciona las actividades con el fin de lograr el aprendizaje. En resumen, en esta evaluación se da la reinvención de nuestras acciones evaluativas. Por último, la idea es que se dé una integración de estas dos. ¿Cómo? Pues obviamente mediante la mediación pedagógica. Vean lo importante que es la mediación, ¿verdad? El punto es que estas dos, con la evaluación del y la del para el aprendizaje, se obtiene una visión más global. ¿Y qué se logra con esto? Bueno, obviamente, ¿verdad? Que las prácticas docentes sean sustancialmente mejores. Como vemos, las dos son complementarias e importantísimas, ¿verdad? Dentro del proceso de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. En esta parte de la tutoría vamos a abordar una pregunta clave. ¿Y cuál es la pregunta clave? ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación del y la evaluación para el aprendizaje? Lo primero que debemos tener claro es que ambas, ¿verdad? Son complementarias, como ya vimos, y ambas, la evaluación del aprendizaje
busca determinar qué tanto ha logrado el estudiante y que la evaluación para el aprendizaje es continua, ¿verdad? Y se realiza durante todo el proceso evaluativo. Ok. Vamos a revisar ahora cuáles son las características fundamentales de la evaluación educativa. Estas características nos ayudan a entender cómo debe ser una evaluación que realmente apoye el proceso de aprendizaje. Tenemos 3 puntos a desarrollar. 1, la retroalimentación continua. La evaluación debe brindar retroalimentación oportuna y específica a los estudiantes. Esto significa que no solo les debemos decir si algo está bien o mal, sino que debemos ayudarlos a identificar sus fortalezas y las áreas en que pueden mejorar. Esta retroalimentación les va a permitir avanzar y ajustar su aprendizaje de manera consciente. Como 2, tenemos la participación activa del estudiante. El estudiante no es un receptor pasivo de la evaluación, ¿verdad? Sino que es un agente activo. Se le da la oportunidad de reflexionar sobre su propio trabajo, establecer metas de aprendizaje, autoevaluarse y también participar en evaluaciones entre pares, ¿verdad? Esto fomenta el trabajo, la autonomía del estudiante y el compromiso con su propio proceso educativo. Y como tercer punto tenemos la adaptación y mejora del proceso de enseñanza. La evaluación también nos permite como docentes identificar qué está funcionando y qué no está funcionando en nuestras estrategias metodológicas. Si detectamos debilidades en el enfoque de enseñanza, podemos ajustar nuestras prácticas y brindar un apoyo adicional a los estudiantes que lo necesiten. En este sentido, la evaluación se convierte en una herramienta para mejorar la calidad de nuestra enseñanza. Como vemos, la evaluación educativa no es solo un medio para asignar calificaciones, sino una herramienta súper poderosa para acompañar, mejorar y transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok. De esta forma, damos por finalizada la parte teórica de esta segunda tutoría del curso Mediación Pedagógica y Evaluación para el Aprendizaje. Espero sinceramente que esta sesión haya sido de utilidad para ustedes, ¿verdad? Y que haya contribuido a aclarar cualquier duda o tema que necesitaran profundizar. Ahora vamos a pasar a la sesión de participación, y sobre todo, lo más importante, la evacuación de dudas que tengan con respecto a la tarea de este cuatrimestre. Vamos a... Ok. Vamos a... Espérense un momentito para buscar. Aquí. Ok. Ahorita estoy abriendo las orientaciones para ubicar la segunda tarea, que es la que nos corresponde en tiempo. Vamos buscándola. Okay. No, esta no es. Ok. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la tarea antes de leerla más o menos o esperamos Profe, ahí? Dime. yo tengo una duda. Ahí dice que hay que hacer un análisis de una lectura en inglés y hay que agregar citas. ¿Las citas se agregan en inglés o en español? No, en español. Ah, ok. Ok, bueno, entonces voy a ir leyendo acá donde dice la segunda actividad. ¿De dónde saqué esto? De las orientaciones académicas. Bueno, como ya saben, es un cuadro comparativo, ¿verdad? De lo que es en sí algunos puntos de la materia. Es de carácter individual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno,
primeramente, chicos, leerse todo el material de la unidad 2. Obviamente ahorita no pueden estar haciendo, porque ya vamos con una semana, o sea, no pueden haber comenzado ya si lo están haciendo bien y están estudiando bastante lo que es el módulo 2. Recuerden lo que dije en la primera tutoría de ir viendo poco a poco todos los videos que se hacen, que se comparten con ustedes ahí en la unidad 2. Es importante que los vean todos, no se queden con ninguno sin ver. Por eso es importante que vayan viéndolo poco a poco, porque es materia fácil, pero es mucho contenido. Entonces, no lo dejen todo para lo último, ¿verdad? Como buenos chicos, sino que vayan haciéndolo poco a poco. Ok, para este cuadro, lo que tienen que desarrollar en sí es, bueno, no se me olvide decirles que la introducción no es una introducción sencillamente para decir qué van a hacer en el trabajo, sino que tienen que fundamentarse en que valga la redundancia, ¿verdad? Dice, elaborar una introducción de las dimensiones de la política curricular vigente, es decir, fundamentos pedagógicos de la transformación curricular. Tienen que hacer su introducción basándose en esto. Cuando ya hayan hecho la introducción, ahora sí vamos a ir por el cuadro, ¿verdad? De doble entrada. Se les dan varios conceptos en los que ustedes tienen que hacer 3 cosas. Agarrar la definición teórica de cada uno de esos, ¿verdad? La propia definición desde su propia comprensión, desde qué es lo que entienden ustedes en sí de lo que es cada uno de esos conceptos. Y por último, él dice un ejemplo de aplicación en el contexto educativo, en el contexto de aula. No es fuera de aula, no es una aplicación de casa, no, es un contexto, un ejemplo del contexto educativo. ¿Y cuáles son aquellos conceptos que se van a desarrollar aquí en este cuadro? La mediación pedagógica, la inclusión educativa, el concepto de DUA, que es básicamente lo que hemos visto en toda esta videotutoría, ¿verdad? La diferencia entre la evaluación del y para el aprendizaje y la diferencia entre la mediación pedagógica y la asincrónica. Básicamente lo que hemos visto en la tutoría de hoy. Ahora, lo que sí está, que es un poquito, ¿verdad? Se las trae, es el análisis del artículo en inglés. Bueno, para nadie es un secreto que pueden usar un traductor, ¿verdad? Por aquello de que una pista, si no saben inglés, si lo saben perfectamente, no van a tener ningún problema. Y lo último es la conclusión. No es una conclusión en sí de lo que aprendieron, sino es una conclusión que reflexione sobre la importancia de la mediación pedagógica en la construcción del conocimiento. Eso es lo que tienen que desarrollar, una conclusión que reflexione en ese sentido. Recuerden que las citas bibliográficas tienen que ser de acuerdo a la versión de APA, ¿verdad? Y que se agrega todo en el botón de agregar tarea. Tienen que ver la rúbrica, chicos, para que puedan saber exactamente qué se les pide y cómo se los pide. Nosotros en la UNED trabajamos a pura rúbrica, ¿verdad? Entonces, es muy fácil sacarse un 100 en las tareas si cumplen exactamente lo que tienen que hacer según la rúbrica de evaluación, que se trata de hacerlo lo más claro, lo más concreto posible, para que ustedes no tengan dónde perderse. Es como una receta de cocina, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a encontrar que en la rúbrica, ¿verdad? Dice el primer punto, elaboran una introducción de la política curricular vigente, puntos principales, puntos de apoyo y cierre. Luego define el concepto de mediación pedagógica, define desde su propia concepción, esto es lo que ustedes entienden por mediación pedagógica. Y un ejemplo de mediación pedagógica en el contexto educativo.
pasa el segundo punto, ¿verdad? Presenta un concepto de inclusión educativa, presenta la definición propia del término inclusión educativa y el ejemplo de inclusión educativa en el contexto educativo, para pasar al tercer concepto, ¿verdad? Que es del concepto del DUA, la propia definición del DUA y la aplicación del concepto de DUA. En el contexto educativo, recuerden siempre, en el contexto educativo, no es en un contexto de casa, un contexto de empresa, no, es en el contexto educativo. Luego viene la diferencia, aquí tienen que tener un poquito de cuidado porque es la diferencia entre los dos, no es definir uno y definir el otro, es definir la diferencia entre el concepto de evaluación del y para el aprendizaje, ¿ok? Luego viene el ejemplo de evaluación del aprendizaje, una evaluación, un ejemplo de evaluación para el aprendizaje. Ven que tiene como una cierta diferencia con los que se venían viendo anteriormente. Y está el último también, que dice, establece la diferencia. No es, vean, chicas, por aquello, no es que definan uno y definan el otro, sino la diferencia entre el concepto de mediación sincrónica y el asincrónico. Luego viene el definir el concepto de mediación sincrónica, la propia definición de lo que es asincrónico, la propia definición de lo que es sincrónico. Bueno, vamos a ver. Y luego viene el artículo en inglés. Luego viene el artículo en inglés. Y por último, la conclusión del trabajo. Eso sería todo lo que tenemos que hacer en esta segunda tareita. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir esto de acá. Vamos a ver. Ahora sí, chicos, bueno, ¿alguna pregunta que tengan en este momento? Sandra. Sí, profe, esta introducción y esta conclusión tiene un máximo y un mínimo de página. Una página. Una página. Ah, bueno, gracias. Correcto. Vamos a ver. Espérense que esta letrita está muy chiquita. Vamos a hacerla un poquito más grande. Ok, ahora sí. Vamos a... Recuerden, chicos, antes de que se les olvide, registrar la asistencia en el chat. Se van al chat y registran la asistencia de ustedes en la videotutoría. Ok, vamos a ver. No se vayan sin registrar la asistencia, por favor, chicos. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos como en la misa. ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Vamos a ver. ¿No? ¿Todo estuvo muy clarito? Hola, profe, ¿cómo están? Muy bien, Ise. Bien, bien, profe. Ahí donde dice definición teórica, yo pongo la definición teórica del concepto de mediación pedagógica con su cita con su cita y todo, ¿verdad? Correcto. Con el material que encontraron en lo que se les da en la unidad. Ah, ok, y en la definición ya va con mis propias palabras. Correcto. La propia Ahí no lleva percepción, lo cita. que entienden ustedes con sus propias palabras. Ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. Bueno, creo entonces que ya nos vemos en la tercera videotutoría
Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Y bueno, no me queda más decirles que sigamos disfrutando de nuestro fin de semana con sus familias y que Diosito nos bendiga a todos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Voy a apagar la... Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, chicos. Que Dios nos acompañe a todos.